Cuando vi a esa mujer atrapada en la cerca, no pidió ayuda, me pidió que me fuera. Por favor, váyase, dijo ella con la voz débil. Aquello no tenía sentido. Estaba herida, sin fuerzas, pero aún así tenía más miedo de mí que de quedarse ahí. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que aquello no era solo un accidente. Alguien le había hecho eso y podía estar regresando. Mi nombre es Néstor, Néstor Cardoza. Soy ranchero desde antes de saber que lo sería. Nací en esta tierra, crecí aquí, me casé aquí, enterré aquí lo que tenía de más precioso. Y cada vez que creo que ya me acostumbré al peso de todo esto, el desierto me recuerda que acostumbrarse no existe. Solo existe cargar con ello. Al final de aquella tarde venía regresando del potrero de abajo. Había ido a revisar la represa después de 2 días sin pasar por allá. En esta época del año, principios de septiembre, con el sol todavía mandando y la lluvia ni en promesa, cualquier descuido con el agua es pérdida segura. He perdido ganado por menos. He perdido cosecha por menos también. La tierra aquí en el norte de Sonora no perdona distracciones, y yo aprendí eso pagando caro. El vallo estaba tranquilo debajo de mí. Él es así, un caballo viejo, color vallo oscuro casi café, con una mancha blanca en forma de media luna en la frente. 16 años. Lo compré siendo un potrillo en una feria en Hermosillo, y desde entonces lo hemos hecho todo juntos. Pasé las peores noches de mi vida encima de él. Cuando Elena murió, hace 3 años, fue el vallo quien me llevó al medio del campo a las 2 de la mañana, mientras yo lloraba sin saber ya hacia dónde mirar. Caminó conmigo en silencio toda la noche, sin prisa, sin miedo, como si supiera que eso era lo que yo necesitaba. Caballo bueno es así, no pregunta, solo se queda. El camino de tierra que corta mi propiedad tiene unos 4 kilómetros de largo antes de llegar al casco del rancho. Conozco cada bache, cada curva, cada piedra suelta en esta senda. De día o de noche, con los ojos cerrados si hace falta. Ya lo he recorrido bajo la lluvia, en la sequía, con fiebre, con un dolor de espalda que no me dejaba respirar bien. Es un camino que hago en automático, con el cuerpo y la cabeza en piloto automático, dejando que el pensamiento vuele. Ese día estaba pensando en Elena. Pasa así a veces sin avisar. No es un recuerdo que yo llame, es uno que aparece. La forma en que doblaba los trapos de cocina antes de guardarlos. Siempre 3 dobleces exactos. El olor de su cabello después del baño por la tarde. La voz baja que tenía cuando estaba concentrada en algo y no se daba cuenta de que yo la miraba. Pequeñas cosas. Siempre son las pequeñas cosas las que se quedan. El vallo bajó el paso de repente. No frenó. Solo dudó, como si hubiera sentido algo adelante. Conozco ese comportamiento. Cuando hace eso es porque hay algo que no debería estar ahí. Una cascabel cruzando el camino a veces, un animal muerto. Ya ha pasado que sea un tejón grande saliendo del monte sin querer. Él nunca se planta por nada, solo aminora, se pone atento y espera a que yo dé la señal. Levanté la vista del polvo. Allá adelante, a unos 100 metros, había algo en la cerca que divide el pastizal viejo del lado izquierdo del camino. Primero pensé que era un trapo. En esta región no es raro que el viento traiga costales de lona, jirones de red, cosas que la gente pierde y que van a parar a los alambres. Una vez encontré un sombrero de paja colgado en un poste, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. El desierto está lleno de esas cosas sin explicación. Pero mientras me iba acercando, el vallo se ponía más tenso, las orejas apuntando hacia adelante, el cuello ligeramente erguido. Y entonces lo vi. No era un trapo. Era gente. Me bajé del caballo antes de llegar a ella. Amarré al vallo rápido a un poste ahí cerca y fui caminando, despacio al principio, después más rápido cuando los detalles se fueron haciendo claros.
Era una mujer, joven, 20 años tal vez. Estaba encajada entre dos postes de la cerca de madera, ese tipo de cerca antigua, de troncos gruesos y alambre de púas, que usamos aquí para dividir el ganado. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, los brazos jalados hacia atrás y amarrados a la altura del alambre, las piernas dobladas en un ángulo que parecía difícil de sostener. La ropa, una blusa oscura y una falda de tela gruesa, estaba sucia de polvo y de algo que parecía sangre vieja en la rodilla. En los ojos, un pañuelo doblado, demasiado apretado, amarrado a la nuca. No me había oído llegar. O si lo hizo, no tenía fuerzas para reaccionar. Me acerqué con cuidado. «Oye», dije bajo para no asustarla. Su cuerpo se encogió de golpe, un movimiento brusco de quien se lleva un susto. «¡No!». La voz salió áspera, seca, como la de alguien que no ha bebido agua en mucho tiempo. «Por favor, váyase». Me detuve. Me quedé parado a 2 metros de ella, sin entender. «Te voy a sacar de ahí. Puedes estar tranquila». «¡No!». Sacudió la cabeza con desesperación, los brazos tensándose contra las cuerdas, todo el cuerpo agitándose. «Váyase, por favor, usted no entiende». Su voz se quebró al final, no de rabia, de miedo. Me quedé mirándola por un momento, a las muñecas marcadas por la soga, a los labios partidos, a la forma en que las piernas le temblaban por el esfuerzo de no dejar caer el cuerpo con todo el peso sobre las amarras de los brazos. Aquella no era una persona que se hubiera caído y atrapado por accidente. Aquella era una persona que había sido puesta ahí y tenía miedo. No de mí, o al menos no solo de mí. De algo que yo todavía no comprendía. Respiré profundo. Me quedé donde estaba, sin moverme, y hablé con la voz más calmada que pude. «Aquí estoy parado. No me voy a acercar más sin que me dejes. Pero necesito que me expliques qué pasó». El silencio duró unos 10 segundos. Después, muy despacio, giró el rostro en mi dirección, aún con los ojos cubiertos, como si todavía pudiera verme de algún modo. «Si usted me suelta», empezó ella. «Te escucho. Si usted me suelta, él va a volver». Sentí el peso de aquellas palabras posarse en mi pecho. «¿Quién?». La respuesta tardó, como si decir el nombre fuera peligroso. «Mi padre». El viento pasó bajo entre la hierba seca. El vallo bufó detrás de mí. Me quedé mirando a esa mujer, los brazos amarrados, el cuerpo exhausto, los labios partidos, e intenté entender lo que me acababa de decir. «Su padre». «¿Él te dejó aquí?», pregunté. Ella asintió. Un movimiento pequeño, cansado. «¿Por qué?». Y fue ahí cuando me contó, con la voz fallando, con pausas largas, con esa dificultad de quien habla de un dolor que no tiene palabras buenas. Me contó sobre el trato que su padre había hecho con otro hombre de la región, un ranchero más viejo, al que ella nunca había visto bien, pero cuyo nombre ya conocía de una forma que le revolvía el estómago. Me contó que se había negado, que había gritado que no iría, que había enfrentado a su padre frente a todos en el porche de la casa, sin retroceder, y que su padre había esperado a que cayera la noche, le había amarrado las manos, había cabalgado en silencio con ella hasta ahí y le había dicho, con la misma voz seca y sin emoción de quien habla del clima, que la iba a dejar ahí hasta que aprendiera lo que era obedecer. «¿Dijo cuánto tiempo iba a tardar en volver?», pregunté. Ella apretó los labios. «No, solo dijo que cuando volviera, vería si yo había cambiado de opinión». Miré al cielo. El sol estaba bajando rápido. En menos de 1 hora oscurecería. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «Desde antes del mediodía». Su voz salió casi sin aire. «Necesitaba agua. Fui hasta el vallo. Tomé el cantimplora que siempre cargo colgada en la silla. Volví con ella. La abrí despacio. «Voy a poner la cantimplora en tu mano. ¿Está bien?».
No respondió, pero tampoco se alejó. Rocé sus dedos con la cantimplora con cuidado. Ella la agarró por instinto. Los dedos apenas obedeciendo, los nudillos blancos de tanto apretar las cuerdas. Incliné la cantimplora con cuidado para que bebiera. Bebió largo tiempo, con esa ansiedad silenciosa de quien tiene sed de verdad. Cuando se detuvo, se quedó quieta por un momento. «¿Por qué sigue usted aquí?», preguntó bajito. «Todos los que pasaron se fueron. Aquello me golpeó en medio del pecho. ¿Pasó gente?». «2, en camioneta. Se fueron». Cerré los ojos por un segundo. «Yo no me voy a ir. Usted no sabe con quién se está metiendo». «Tal vez no». Hice una pausa. «Pero sé lo que le pasa a una persona que se queda atrapada así hasta que oscurece. Y no voy a dejar que eso te pase a ti». Se quedó en silencio. Y entonces, muy despacio, el temblor en sus hombros cambió de ritmo. Ya no era solo por el esfuerzo físico. Era otra cosa. Era el tipo de temblor que viene cuando alguien que ya se había rendido de pedir ayuda, recibe ayuda de todas formas. Empecé a trabajar en las cuerdas. Fueron necesarios algunos minutos para soltar los nudos. Habían sido hechos con intención, apretados con fuerza, de esos que no ceden fácil. Mientras trabajaba, fui prestando atención a los sonidos de alrededor. El viento, los grillos empezando, un censontle cantando a lo lejos. Y entonces, en un momento, nada. El censontle se detuvo. Levanté la cabeza. El vallo estaba quieto, las orejas hacia el monte a la izquierda del camino. Me quedé inmóvil por 3 segundos. Escuché. Una rama se quebró. Lo suficientemente lejos para no ser una certeza, lo suficientemente cerca para ser un aviso. ¿Dijo algo más antes de irse?, pregunté, más bajo ahora. La mujer tardó. Dijo que si alguien me soltaba, se arrepentiría el resto de su vida. Miré hacia el monte. No vi nada. Pero había aprendido hace mucho que en el desierto, cuando no ves nada, no significa que no haya nada. Volví a las cuerdas, con más prisa ahora. Cuando el último nudo se dio, sus brazos cayeron hacia adelante y el cuerpo se fue con ellos, sin fuerza, sin equilibrio, un puro colapso de quien aguantó demasiado tiempo. La sostuve por los hombros antes de que tocara el suelo. Estaba ligera, demasiado ligera. «Yo te sostengo», dije bajo. Ella no respondió, pero se dejó. Y a veces, en el desierto, dejarse es lo mismo que confiar. La llevé hasta el vallo con cuidado, paso a paso. La ayudé a subir a la silla. Casi no tenía fuerza en las piernas. Necesité poner su pie en el estribo y darle impulso con mi hombro. Me senté detrás de ella, tomé las riendas por ambos lados y acomodé su cuerpo apoyado contra mi pecho para que no se cayera. Le quité el pañuelo de los ojos con cuidado. Parpadeó varias veces contra la luz débil del final de la tarde. Sus ojos eran oscuros, rojos en las orillas, con esa expresión de quien ya no sabe muy bien qué esperar del mundo. «¿Cómo te llamas?», pregunté. Ella tardó. «Marisela». «Néstor», respondí. «El rancho está ahí nomás, a unos 2 kilómetros. Vas a estar bien». No dijo nada, pero miró hacia adelante, al camino, con una expresión que yo conocía. Era la expresión de quien está empezando, con mucho costo, a creer que tal vez todavía las cosas salgan bien. Le di la señal al vallo para empezar a andar. Y mientras el rancho se iba acercando en el horizonte color brasa, escuché, por segunda vez, el ruido de algo moviéndose en el monte. Más cerca ahora, mucho más cerca. Lo que el silencio esconde. Caballo bueno no necesita espuela. El vallo sintió mi tensión antes incluso de que yo apretara las riendas. Aceleró el paso solo, saliendo de ese trote lerdo de fin de día hacia un andar más firme, más decidido, como si él también hubiera escuchado lo que yo escuché en el monte. Marisela estaba apoyada en mi pecho, sin decir nada.
No era el silencio de quien está bien, era el silencio de quien gastó todas las palabras que tenía y ahora solo logra existir, respirar, parpadear, sentir el cuerpo doliendo en cada lugar donde la soga lo había marcado. Podía sentir el calor débil que venía de ella, ese calor seco de fiebre baja o deshidratación seria, y la forma en que respiraba, corto, superficial, como si respirar profundo doliera. Yo tampoco dije nada. Solo fui conduciendo al vallo con las riendas firmes, los ojos en el camino al frente y los oídos vueltos hacia atrás, porque aquel ruido en el monte no se había salido de mi cabeza. Rama que se quiebra sola hace un sonido diferente a rama que se quiebra bajo peso. 43 años andando por esta tierra me enseñaron esa diferencia mejor que cualquier cosa. Rama seca que cae por su cuenta tiene un chasquido seco, rápido, que termina pronto. Rama que se quiebra porque alguien la pisó o porque un animal grande pasó, tiene un quiebre en dos tiempos, con un crujido antes del chasquido, como si la madera estuviera protestando antes de ceder. Lo que yo había escuchado era del segundo tipo, y no era un animal. Un animal en el monte hace ruido mientras se mueve. Se detiene, recomienza, cambia de dirección. Tiene un ritmo que uno aprende a reconocer. Liebre, jabalí, venado, cada uno tiene su modo. Lo que yo había escuchado era calculado, era pausado, era el ruido de alguien que estaba intentando no hacer ruido, pero resbaló por un segundo. Alguien que estaba observando. El camino hacía una curva cerrada ahí adelante, pasando por debajo de un matorral más espeso. Árboles retorcidos de ambos lados, ramas encontrándose arriba como un techo chueco. Era la parte más oscura del camino, incluso durante el día. Al atardecer, como ahora, parecía un túnel. Normalmente yo pasaba por ahí sin pensar. En ese momento, mi mano apretó un poco más las riendas. El vallo desaceleró ligero, con las orejas apuntando hacia el matorral. ¿Hay otro camino?, pregunté bajo, sin girarme hacia Marisela. Ella tardó un segundo en entender la pregunta. «Hay un atajo por el pastizal». Su voz salió ronca. «Pero es más lejos». «Está bien». Giré al vallo hacia la izquierda, saliendo del camino principal y entrando por el portón del pastizal viejo que yo mismo había abierto más temprano ese día. El campo estaba seco, la hierba baja y amarillenta, con algunas islas de zacate alto aquí y allá. Terreno abierto, sin árboles suficientes para esconder a nadie. Ahí sí podía ver. Ahí, si alguien venía, lo iba a divisar desde lejos. Marisela no preguntó por qué había cambiado de camino. Creo que ella ya lo sabía. Nos quedamos en silencio por unos 5 minutos, solo el ruido del casco del vallo en la tierra reseca y el viento pasando raso por la hierba. El cielo se estaba poniendo color de óxido en el horizonte, ese naranja oscuro que antecede al morado de la noche en el desierto. Bonito, si tuviéramos cabeza para mirar. No la teníamos. ¿Cuántas personas viven con tu padre?, pregunté, con los ojos aún en el campo abierto. Marisela se quedó callada un momento. Tiene 2 peones, Chencho y el otro, al que todos llaman el camello. Hizo una pausa. Los 2 hacen lo que él mande. ¿Y la casa queda en qué dirección? Hacia el este. Señaló con un movimiento débil de la cabeza. A unos 8 kilómetros de donde me encontró. 8 kilómetros a caballo, en un terreno que él conocía, probablemente con otros caballos o con camioneta. Si hubiera salido justo después de verme en el camino, o si los peones me hubieran visto antes, podría estar llegando a mi rancho por el camino principal mientras yo venía por el atajo. No era pánico lo que sentía, era cálculo. La diferencia entre un hombre cobarde y un hombre peligroso no es la rabia, es el planeamiento. Y el tipo de hombre que deja a su propia hija amarrada a una cerca, con los ojos vendados bajo el sol del mediodía, ese tipo de hombre no actúa por impulso. Ese tipo de hombre sabe muy bien lo que está haciendo.
El casco del rancho apareció en lo alto de la loma cuando el cielo ya estaba más morado que naranja. Una casa sencilla, paredes de mampostería pintadas de blanco hace demasiado tiempo, la cal descarapelándose en las esquinas, el techo de teja con musgo en las piezas del lado norte. Un portal largo al frente, con 2 bancas de madera que Claudia había mandado hacer con un carpintero en Tepatitlán y que yo nunca tuve el valor de quitar de ahí. Un viejo mezquite en el patio, tan antiguo que el tronco era más ancho de lo que yo podía abarcar con mis 2 brazos. Por fuera, el rancho parecía lo que era, la casa de un hombre que vive solo y que dejó de preocuparse por las apariencias hace un buen rato. Por dentro estaba organizada, limpia. Claudia me había enseñado eso, y yo lo mantenía por ella. Bajé del vallo primero. Sostuve a Marlene por los brazos mientras ella descendía. Sus piernas cedieron cuando sus pies tocaron el suelo. Se aferró a mi antebrazo y yo la sostuve sin quejarme. Tranquila, aquí estoy. Logró ponerse de pie después de un momento, pero no soltó mi brazo. No por dependencia, me di cuenta de eso. Era más por precaución, como quien aprende a desconfiar de su propio cuerpo tras horas presa en una posición imposible. La llevé hasta el portal, la senté en la banca de madera y fui por agua. Cuando volví con el vaso, ella miraba hacia el horizonte con los ojos entrecerrados. «Te puedes quedar aquí esta noche», dije, entregándole el agua. «Tengo un cuarto que no uso. Descansas, comes algo y mañana pensamos qué hacer». Me miró con una expresión extraña, no de desconfianza, o al menos no solo eso. Se parecía más a la sorpresa, el tipo de sorpresa de quien ha sido entrenado para esperar lo peor de la gente y no sabe bien qué hacer cuando lo peor no sucede. «¿Por qué hace esto?», preguntó. Era una pregunta justa. Me quedé en silencio por un momento, mirando el mismo horizonte que ella. El morado ya se estaba oscureciendo. Las primeras estrellas asomaban por el este. «Tuve una hija», dije. «No llegó a nacer, pero si lo hubiera hecho, me gustaría que alguien hiciera esto por ella». Marlene no respondió, pero se bebió el resto del agua despacio, sin quitar los ojos del cielo. Hice lo que había que hacer. Mientras ella se quedaba en el portal recuperando fuerzas, yo cuidé del vallo. Le quité la silla, le di agua y forraje y cerré el potrero de abajo. El trabajo de siempre. Poner las manos a trabajar ayuda a que la cabeza no dé vueltas en círculos. Pero mientras cuidaba al caballo, me mantuve atento al camino. La brecha principal que llegaba al rancho era visible desde el establo, una franja clara de tierra apisonada que bajaba por la loma, perdiéndose entre el matorral allá abajo. De día, cualquier cosa que viniera por ahí se veía de lejos. De noche, uno escuchaba el motor o los cascos antes de ver nada. Esa noche, todo estaba quieto, demasiado quieto, tal vez. Fui a la cocina, encendí el fogón, calenté los frijoles de la olla que habían sobrado del almuerzo, hice arroz fresco y rebané un poco de cecina que estaba en salmuera desde el día anterior. Comida sencilla. Era lo que sabía hacer. Llamé a Marlene cuando estuvo listo. Vino con pasos cuidadosos, sosteniéndose del marco de la puerta. Se sentó a la mesa sin ceremonias, pero con esa rigidez de quien no sabe cómo comportarse en un espacio que no es suyo. Comió en silencio. No era el silencio agresivo de quien no quiere platicar. Era el silencio de quien está tan cansado que hasta masticar exige concentración. Yo comí también, sin forzar la plática. Fue solo cuando terminó, recargó la espalda en la silla y cerró los ojos por un segundo que habló. «Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años. No dije nada, solo escuché. Desde entonces, solo fuimos él y yo». Hizo una pausa. «A veces me quedo pensando que ella se fue demasiado pronto para enseñarme a lidiar con él. O demasiado tarde para que no tuvieras que lidiar con él», respondí bajo. Abrió los ojos, me miró.
y por primera vez desde que la había encontrado en aquella cerca, vi un rastro de algo en su rostro que no era miedo, ni agotamiento, ni dolor. Era el comienzo de algo que ella aún no sabía nombrar. Le mostré el cuarto, el de enfrente, que tenía ventana al patio y ventilaba mejor. Puse una toalla limpia en la orilla de la cama. Le mostré dónde estaba el baño y le dije que tenía una traba por dentro que funcionaba bien. «Puedes asegurar la puerta», dije. «Descanse tranquila». Se quedó en el umbral, mirándome por un momento. «¿Y usted?» «Me voy a quedar despierto un rato más». Ella entendió. No preguntó más. Cerró la puerta despacio. Escuché el cerrojo girar por dentro. Volví al portal. Me senté en la banca donde Claudia solía sentarse por las noches a escuchar el canto de las ranas en el arroyo allá abajo. Apoyé los codos en las rodillas y miré hacia el camino. Silencio. La noche del campo tiene una oscuridad específica. No es la oscuridad de un lugar cerrado, sino la oscuridad abierta del monte, con el cielo cuajado de estrellas arriba y la tierra negra abajo, y en medio un viento que huele a zacate seco y a tierra mojada por el sereno. Me gustaba esa hora. Ahora me estaba sirviendo para otra cosa. Me quedé allí por más de una hora escuchando. Nada de motores, nada de cascos, nada de voces. Fue solo cuando la noche estaba bien cerrada, cerca de las 10, que el bayo, allá en el establo, resopló una vez, fuerte, y volvió a quedar quieto. No era el resoplido del sueño, era el resoplido de la atención. Me levanté despacio, fui hasta la orilla del portal, miré hacia lo oscuro. Y en el límite de lo que la débil luz de la media luna dejaba ver, allá en la curva del camino donde empezaba el matorral, había una sombra parada. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Raíces que no ceden. Me quedé parado en la orilla del portal sin parpadear. La sombra tampoco se movía. Era a una distancia de unos 200 metros, lo suficientemente lejos para no estar seguro de qué era, lo suficientemente cerca para saber que no era una rama, no era un animal, no era nada que perteneciera a ese lugar por derecho. Había una cualidad humana en aquello, una forma de estar parado que solo la gente logra. Esa inmovilidad con intención, esa quietud que no es descanso, sino espera. Me quedé mirando por unos 2 minutos. La sombra no entró, no se acercó, no hizo nada. Solo permaneció y después, despacio, se disolvió en lo oscuro del matorral como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo por la nariz. Podía ser mucha gente. Podía ser un peón que había venido a ver dónde había parado la hija del patrón. Podía ser el propio padre, llegando despacio, reconociendo el terreno antes de decidir qué hacer. Podía incluso ser alguien sin relación alguna con aquello, un arriero tardío, un vecino que se había perdido. Pero yo no creía eso. Y el bayo, allá en el establo, se quedó en silencio absoluto el resto de la noche. El silencio tenso de quien tiene la oreja levantada, no el silencio tranquilo de quien duerme. Entré a la casa, fui hasta el cuarto del fondo, el mío, y me quedé sentado en la orilla de la cama con el quinqué bajo. No me acosté, no me quité las botas. Solo me quedé ahí, oyendo a la casa respirar, oyendo el viento golpear las tejas sueltas del lado del gallinero, oyendo el silencio entre los sonidos, intentar decirme algo que yo aún no alcanzaba a traducir. Aquella noche pasó lenta, como pasan todas las noches difíciles. Mañana muy temprano, antes de que el sol rayara bien, yo ya estaba en la cocina. El fuego en el fogón, la tetera calentando, el olor a café de olla. Esas cosas tienen un poder que uno solo entiende cuando vive en el campo. No es solo café, es un ancla. Es la prueba de que el día comenzó, de que la noche pasó, de que la vida continúa con las mismas tareas sencillas de siempre, independiente de lo que haya pasado antes.
Marlene apareció en la puerta de la cocina mientras yo servía el café. Se había lavado la cara, se había recogido el cabello en un chongo suelto. La ropa seguía siendo la misma, sucia, arrugada, pero había logrado quitarse la mayor parte del polvo. En las muñecas se alcanzaban a ver las marcas moradas de las cuerdas. No las estaba escondiendo. ¿Durmió?, pregunté sin voltear. Un poco. Se quedó parada en la puerta por un segundo. ¿Usted? Estuve al pendiente. Ella entendió lo que aquello significaba sin necesidad de explicaciones. Entró a la cocina en silencio, se sentó en la silla de la orilla, no en la silla del medio, que naturalmente era la mía, y esperó con las manos en el regazo. Serví 2 jarros. Puse azúcar a un lado para que se sirviera. Me senté. Por un tiempo solo fue el café, el fuego y el día aclarando por la ventana de la cocina. «Había alguien en el camino anoche», dije, por fin. Ella rodeó el jarro con las 2 manos. No mostró sorpresa, solo una especie de confirmación silenciosa, como quien ya sabía que aquello iba a pasar tarde o temprano. ¿Vio quién era? No, solo la sombra. Se quedó parado un rato en la curva allá abajo. Después se fue. «Él no iba a entrar así», dijo ella en voz baja, «no de noche, no sin saber qué hay aquí dentro». Reconociendo el terreno. Es lo que hace. Tomó un trago de café. Antes de hacer cualquier cosa, observa. Se queda mirando hasta que entiende todo. Luego actúa. Aquello me dijo bastante sobre el tipo de hombre que era su padre. No era hombre de impulsos. Era hombre de paciencia calculada. El tipo más peligroso que existe. No porque sea agresivo, sino porque es metódico. Porque cuando actúa, ya pensó en cada detalle antes. «¿Cómo se llama?», pregunté, una pausa pequeña. «Tertuliano. ¿Es conocido aquí en la región?». Ella me miró por encima del jarro. «Todo el mundo conoce a don Tertuliano Bracamontes». Su voz tuvo un peso específico cuando pronunció ese nombre. El peso de quien creció escuchándolo dicho con respeto por gente que tenía miedo. Tiene tierras a ambos lados de la carretera estatal por unos 15 kilómetros. Ganado, siembra, arrendamientos. Un hombre que tiene tierras así, aquí en los Altos, no acostumbra a escuchar un «no». «Pero tú dijiste que no». Bajó los ojos al jarro. «Lo dije, y yo necesitaba saber el nombre», dije, terminando mi café. «No por miedo, por precaución». Ella me miró. «¿Hay diferencia?» «Hay toda la diferencia del mundo». Después del café, la llevé al portal mientras yo iba a hacer las faenas de la mañana. Había trabajo que no podía esperar. El ganado necesitaba agua, el bebedero del potrero de abajo había fallado en uno de los tubos 2 días antes y yo aún no lo arreglaba. Las gallinas necesitaban maíz. El mundo no se detiene porque la vida se complique. Aprendí eso a la mala. Pero antes de ir al potrero, pasé por el establo para ver al bayo. Estaba bien. Me recibió con un movimiento lento de cabeza. Dejó que le pasara la mano por el cuello. Pero las orejas seguían ligeramente tensas, esa señal sutil que yo conocía bien. Seguía monitoreando algo en el ambiente. Aún no se había relajado por completo. Mala señal. Un caballo que pasó la noche tenso es un caballo que sintió algo que nosotros no. Le di agua, le di forraje y me quedé un minuto solo mirándolo. «¿Qué sentiste?», pregunté bajo, como si pudiera responder. Me miró con sus ojos grandes y oscuros y resopló una vez. Volví a la casa. Marlene estaba en el portal donde la había dejado, pero no estaba quieta. Había arrimado las 2 bancas y estaba sentada en una de ellas, con los brazos rodeando sus rodillas, mirando al horizonte. Pero lo que me llamó la atención no fue su posición, sino lo que tenía en la mano. Una escoba de vara que solía estar recargada en la esquina del portal. Había barrido. No mucho, solo la parte del frente, donde las hojas del mezquite se habían amontonado. Pero había barrido. No dije nada al respecto. Solo pasé junto a ella para agarrar mi sombrero del clavo en la pared. «¿Va a salir?»,
Preguntó. Tengo trabajo en el potrero. No tardo. Se quedó mirándome con esa expresión de quien quiere decir algo pero no sabe bien cómo. Dime, dije. ¿Tiene vecinos cerca? Sí. Don Avelino, a unos 3 kilómetros por el camino de arriba. ¿Por qué? Porque si usted sale y Tertuliano aparece, no va a aparecer de día así. Interrumpí, no para callarla, sino porque era verdad. Por lo que me dijiste de él, observar primero, actuar después, eso significa que no hará nada mientras no sepa exactamente con qué se va a topar. Y de día, en un rancho con movimiento, es territorio desconocido para él. Se quedó en silencio. Además, continué poniéndome el sombrero, si dejo de hacer todo por el miedo a lo que pueda pasar, empiezo a perder este lugar antes de que él siquiera haga algo. Y este lugar es todo lo que me queda. Eso lo dije sin pensarlo mucho. Salió natural, como una verdad que no pide permiso. Marlene me miró por un segundo. ¿Por quién lo perdió? Me detuve un momento en el escalón del portal. Mi esposa, hace 3 años. ¿Cómo se llamaba? Claudia. Asintió despacio. No dijo lo siento, ni puso esa cara de lástima que la gente pone cuando no sabe qué decir. Solo repitió el nombre bajito, como quien lo guarda. Claudia. Bajé los escalones y me fui al potrero. Trabajé por casi 2 horas. Arreglé el tubo del bebedero. Un problema simple, una unión que se había soltado por el calor y la presión. Cosa de 10 minutos con la herramienta adecuada. Revisé el ganado. 23 cabezas, todas presentes, todas con agua. Volví a poner un poste que se había ladeado en una de las divisiones del potrero del medio. Trabajo físico, trabajo de manos, el tipo de trabajo que deja la cabeza demasiado libre. Y la cabeza libre en medio del potrero, con el sol calentándome la espalda y el vallo pastando tranquilo a unos 50 metros de mí, se fue yendo a lugares a los que no había planeado ir. Fui pensando en Marlene. No de la forma en que uno podría imaginar que un hombre solo piensa en una mujer joven que aparece de repente en su vida. No era eso. Era más simple y más pesado al mismo tiempo. Era el tipo de pensamiento que viene cuando uno reconoce en otra persona un dolor que conoce de cerca. Ella había crecido sin madre, había sido moldeada por un padre que confundía obediencia con amor y control con protección. Había llegado a un punto de su vida en que el único acto de valentía que conocía, decir no, había resultado en ella amarrada a una cerca en medio del monte con los ojos vendados. Y aún así, cuando yo aparecí, lo primero que hizo fue pedirme que me fuera, no porque no quisiera ayuda, sino porque estaba tan acostumbrada a que el mundo castigara a quien se le acercaba, que le pareció más seguro protegerme a mí que aceptar protección. Eso me decía todo sobre lo que Tertuliano había construido dentro de ella a lo largo de los años. Y me dejó con una rabia fría que fui empujando al fondo del pecho mientras trabajaba. Cuando volví al casco, el sol ya estaba alto, y el calor era de ese tipo que hace que el aire vibre sobre la tierra. Marlene no estaba en el porche. Por un segundo el corazón me dio un vuelco, pero entonces escuché ruido en la cocina. Entré. Ella estaba frente al fogón. Había encontrado los frijoles que yo había dejado en remojo desde la víspera. Los había puesto al fuego y los meneaba con la cuchara de madera, con esa concentración quieta de quien hace algo para ocuparse y al mismo tiempo para ayudar. Cuando me oyó entrar, giró el rostro. Pensé que podía ayudar. Puede, dije, quitándome el sombrero. ¿Tiene harina? En el armario de la derecha, lata azul. Ella se dirigió al armario. Yo fui a lavarme las manos en el fregadero. Nos quedamos en silencio por un rato. Ella meneando los frijoles, yo lavándome el polvo de los brazos. El fuego crepitando, el viento golpeando la ventana, el olor de los frijoles con laurel llenando la cocina. Mi madre hacía frijoles todos los días, dijo ella de espaldas a mí. Cada día de su vida, sin falta.
Incluso cuando no había casi nada en la despensa, ella hallaba el modo. No respondí, solo escuché. A mi padre le gustaban sus frijoles. Era lo único que lo vi elogiar en toda mi vida. Una pausa. Cuando ella murió, él nunca más volvió a comer bien. Siempre decía que no tenían sazón, que estaban desabridos. Se quedó mirando el fuego por un segundo. Creo que era lo único que amaba de verdad, ¿sabe? Y cuando lo perdió, en vez de quedarse con una nostalgia bonita, se quedó con rabia. La voz no se quebró, pero se volvió fina. Creo que fue ahí cuando cambió. Me sequé las manos en el trapo colgado en la puerta. Perder hace eso con algunas personas, dije. Se vuelve rabia porque la rabia es más fácil de cargar que la nostalgia. Ella me miró de reojo. ¿Y usted sintió rabia cuando perdió a Claudia? Lo pensé por un momento. La sentí. Por un tiempo hice una pausa, pero luego me di cuenta de que la rabia no me dejaba recordarla bien, que se robaba el espacio de los buenos recuerdos, y entonces preferí soltar la rabia y quedarme con los recuerdos. Marlene se me quedó mirando por unos 3 segundos. Después volvió a los frijoles, pero vi, de perfil, que mantenía la mandíbula firme. Ese gesto de quien siente algo que no quiere dejar traslucir. Almorzamos juntos, casi en silencio otra vez. Pero era un silencio distinto al de la mañana. Ese silencio de cocina, de frijoles al fuego, de conversación que queda suspendida, pero no desaparece. Ese silencio tiene textura propia, tiene calor. No es el silencio de 2 extraños. Es el silencio de 2 personas que todavía se están convirtiendo en algo que aún no tiene nombre. Después de que terminamos, yo estaba lavando los platos cuando ella habló, de repente, sin preámbulos. Él va a venir hoy. Dejé el plato en el escurridor. ¿Qué te hace pensar eso? Porque ya pasó una noche. Su voz era serena, de ese modo aterrador que se pone cuando uno ya está harto de tener miedo. Él vino ayer a vigilar. Ya sabe dónde estoy. Ya calculó lo que hay aquí. Una pausa. La próxima vez que aparezca, no va a ser para mirar. El sol afuera estaba en lo más alto. El calor hacía que las chicharras gritaran más fuerte. Y en algún lugar de mi cabeza encajó una certeza que yo venía evitando desde la noche anterior. Aquello había dejado de ser un problema de don Tertuliano con su hija. Se había vuelto un problema de don Tertuliano conmigo. Y yo tenía 43 años de norte a mis espaldas para enfrentar eso. Mas también tenía a una mujer en mi cocina que había pasado la vida entera siendo quebrantada por dentro por un hombre que confundía el amor con la posesión. Y yo no iba a dejar que eso continuara. No en mi tierra. Cuando la tormenta tiene nombre, el calor del mediodía en el norte de Sonora no es ninguna broma. No es el calor húmedo de la costa, que sofoca pero al menos avisa. Es el calor seco, directo, que baja del cielo como hierro ardiente y sube de la tierra como horno abierto. El tipo de calor que reseca los labios en minutos, que hace que la vista tiemble en el horizonte, que transforma el campo en un escenario inmóvil donde hasta los pájaros dejan de volar y se quedan en la sombra esperando a que pase. En aquel inicio de tarde, yo estaba arreglando una bisagra de la puerta del chiquero cuando el bayo bufó. Fuerte, una sola vez. El tipo de resoplido que él no hace por nada. Solté la llave inglesa en el suelo y me enderecé despacio. Miré hacia el camino. Había una camioneta parada en la entrada del rancho, blanca, vieja pero bien cuidada, con esa postura de vehículo que pertenece a gente acostumbrada a entrar en cualquier lugar sin pedir permiso, parada justo en medio del portón, sin hacerse a un lado, sin dar paso, como si el portón fuera suyo por derecho. 2 hombres bajaron del lado del pasajero. Otro se quedó al volante.
Los dos que bajaron eran anchos, morenos, con sombrero de tejana y la expresión cerrada de quien recibió instrucciones y vino a cumplirlas. Gente de campo, los tales Chente y el Chivo, imaginé. Ninguno de los dos parecía nervioso, parecían lo opuesto, parecían relajados de esa forma en que se pone la gente que está acostumbrada a no encontrar resistencia. Fui caminando hacia ellos, despacio, sin prisa, con las manos visibles a los costados. «Buenas tardes», dije cuando estaba a unos 10 metros. El más grande de los dos, el que iba al frente con una cicatriz fina bajándole por la barbilla, me miró de arriba abajo antes de responder. «Buenas tardes». La voz era gruesa, sin calidez. «¿Usted es el dueño de aquí?» «Soy yo. Vinimos por una muchacha». Lo dijo como quien habla de recoger un encargo olvidado en la tienda. «Hija de don Tertuliano Braga. ¿Lo conoce?» Hice una pausa calculada. «No conozco a ningún tertuliano por aquí». Los ojos del hombre se entrecerraron 1 milímetro. «¿Entonces no ha visto a ninguna muchacha por este camino?» «Este camino pasa por muchos ranchos», respondí. «Pasa gente a cada rato». El segundo sujeto, más bajo, con el cuello grueso de quien carga peso toda la vida, dio 2 pasos lentos hacia un lado, casi imperceptibles, como quien solo se está acomodando. Pero yo lo vi. Estaba buscando ángulo, intentando ver el porche de la casa detrás de mí. «Miré», dijo el primero, con una paciencia que no era paciencia, sino amenaza envuelta en educación. «Don Tertuliano es hombre importante en la región. Su hija desapareció ayer. Alguien dijo que la vio subir a caballo por este rumbo. Solo vinimos a preguntar». «Ya preguntó», dije. «No sé nada». El silencio que siguió tenía peso. Era el silencio de quien está evaluando si vale la pena insistir o si vale la pena escalar. El más grande me miró por un largo momento. Después soltó una sonrisa sin alegría. «Está bien». Se volvió hacia atrás, le hizo una seña al que estaba al volante. «Si llega a ver algo, avise. Todo el mundo sabe dónde queda el rancho de don Tertuliano». Subieron a la camioneta, dieron marcha atrás despacio, se perdieron por el camino. Fui directo hacia adentro de la casa. Marlene estaba en el cuarto, de pie tras la ventana con la persiana entreabierta, mirando por la rendija. Ella lo había escuchado todo. «¿Los reconociste?», pregunté. «Chente es el de la cicatriz». Su voz era baja y controlada, ese tipo de control que viene del miedo transformado en enfoque. «El otro es el Chivo». Eran ellos dos. El que faltó fue tu padre. Él no viene primero. Cerró la persiana con cuidado. Él manda a los otros primero, para ver el terreno, para ver si la persona cede. Una pausa. Si usted me hubiera entregado, él nunca habría aparecido. Dejaba que ellos lo resolvieran. ¿Y cómo actúa cuando no ceden? Se quedó en silencio por un momento. Se volvió hacia mí con los ojos directos. Esos ojos oscuros que yo ya había aprendido a leer un poco y que en ese momento no tenían miedo. Tenían algo más serio que el miedo. Tenían memoria. Cuando yo tenía 14 años, empezó ella con la voz demasiado firme para ser casual, teníamos un vecino, don Raimundo Castro. Tenía una vaquita que pastaba cerca de la linde con la tierra de mi padre. Mi padre quería comprarla. Don Raimundo no quiso vender. Hizo una pausa corta. 2 semanas después, la cerca de la linde apareció derribada. El pasto fue invadido. La vaquita desapareció. Don Raimundo fue a reclamar. Otra pausa. Salió del rancho de mi padre por su propio pie, pero salió de un modo que tardó 3 meses en volver a caminar bien. Me quedé en silencio. ¿Nadie hizo nada?, pregunté. ¿Quién iba a hacer algo? Cruzó los brazos. La delegación está en Hermosillo. El juez que hay aquí en la región juega a las cartas con mi padre cada viernes. Soltó el aire despacio por la nariz. Así es como funciona cuando el hombre tiene tierra, tiempo y paciencia y a nadie arriba de él a quien rendir cuentas.
Aquello se me asentó en el estómago como una piedra. No era novedad. Yo sabía que ese tipo de cosas existían. Había visto variaciones de eso toda mi vida. Pero saber que existe y tenerlo dentro de tu propia casa son cosas diferentes. Entonces no podemos contar con ayuda externa, dije, más para organizar el pensamiento en voz alta que para ella. No a tiempo. Y don Avelino, mi vecino de arriba, pensé en voz alta. Es viejo, pero es hombre de palabra. Si le mando un recado, usted lo expondría a él también. Hice una pausa. Tenía razón. Involucrar a otro hombre en esto era ponerlo al alcance de Tertuliano, y yo no tenía ese derecho. Entonces, somos nosotros dos, dije. Ella me miró. Usted no tenía por qué meterse en esto. Ya dije que te iba a sacar de allí. Hice una pausa. No dije que te iba a sacar solo hasta el portón. Se quedó mirándome por un momento con esa expresión que yo estaba empezando a reconocer. La expresión de quien recibe algo que no sabe cómo recibir, porque nunca le enseñaron cómo se hace. Después bajó los ojos y volvió a la ventana. El resto de la tarde pasó tenso y quieto. Hice lo que tenía que hacer, el trabajo de siempre, los ojos siempre en el camino. Marlene se quedó dentro de la casa, pero no se estuvo quieta. Lavó la ropa que traía puesta, la tendió en el patio de atrás, donde no se veía desde el camino. Encontró aguja e hilo en el cajón de la cómoda de la sala y cosió el desgarrón de la falda sin que yo se lo pidiera. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que una persona hace cuando necesita ocupar las manos para no dejar que la cabeza se hunda. Yo entendía bien eso. Cerca de las 4 de la tarde, yo estaba dándole sal al ganado en el comedero cuando Marlene apareció en la puerta del corral con un vaso de agua. Caminó hacia mí sin prisa, con ese paso todavía levemente dolorido. Me ofreció el vaso. Lo tomé, bebí. Gracias. Se quedó parada al lado, mirando al ganado. ¿Cuántas cabezas tiene? 23. Debían ser más. Pero el año fue seco y vendí parte antes de que tuvieran el peso para no perderlas en el pastizal. Ella asintió despacio, como quien entiende de ranchos. Mi padre tiene más de 200. He oído hablar de hombres con 200 cabezas que eran más pobres que un hombre con 20. Dije, depende de a qué le llames riqueza. Ella me miró de lado. ¿Y usted a qué le llama? Me quedé un momento en silencio mirando al ganado. A dormir con la conciencia tranquila. Ella se me quedó mirando, y entonces, por primera vez desde que la había encontrado en aquella cerca, sonrió. No fue una sonrisa grande, ni abierta. Era ese tipo de sonrisa pequeña, involuntaria, que aparece cuando uno escucha algo que necesitaba oír y no lo sabía. Duró solo un segundo, pero apareció, y en aquel fin de tarde, con el sol de septiembre bajando por el desierto y el ganado mugiendo bajo y el olor a tierra seca en el aire. Aquel segundo valió mucho. Fue cuando el vallo se encabritó. No mucho, solo las patas delanteras despegándose del suelo por un instante, el cuello estirado, las orejas tiesas hacia el camino de abajo. Giré la cabeza al mismo tiempo. Allá en la bajada de la loma, donde el camino desaparece tras el matorral, antes de aparecer de nuevo en el portón principal, subía una nube de polvo, un vehículo, viniendo rápido. No era la camioneta blanca, era una troca oscura. Una Hilux vieja, doble cabina, con la carrocería golpeada de esa clase que solo se ve cuando el dueño no necesita preocuparse por la apariencia, porque todo el mundo ya sabe quién es él. Marlene también lo había visto. Se quedó inmóvil a mi lado, y entonces dijo, con una voz que ya no tenía ni rastro de duda, «Es él». La Hilux paró en el portón. La puerta del conductor se abrió despacio. El hombre que bajó era más viejo de lo que yo esperaba. Debía tener unos 65, tal vez 70 años. No era grande, era mediano, seco, con ese tipo de delgadez que no es debilidad sino dureza.
el tipo de cuerpo que el norte fabrica cuando una persona sobrevive décadas en él sin doblegarse. Sombrero de tejana marrón, camisa de cuadros abotonada hasta el cuello a pesar del calor, pantalón de trabajo, botas buenas, no nuevas pero finas. Vino caminando despacio portón adentro, sin prisa ninguna, con las manos a los costados y los ojos fijos en dirección a Marlene. No en mí, en ella. Y fue ahí cuando entendí el tipo de poder que aquel hombre ejercía. No era el poder que grita, no era el poder que amenaza con palabras. Era el poder que no necesita nada de eso. Era el poder que simplemente aparece y espera a que el otro lado retroceda, porque el otro lado siempre ha retrocedido antes. Se detuvo a unos 15 metros de distancia. Me miró finalmente. «Buenas tardes». La voz era baja, tranquila, casi cordial. «Usted debe ser el dueño de esta propiedad». «Lo soy», dije. «Tertuliano Braga». No extendió la mano. Solo dijo el nombre como quien presenta una identificación. «Vine por mi hija». «Su hija no está aquí». Él sonrió. Era una sonrisa cansada. La sonrisa de alguien que ya ha escuchado mucha mentira y desarrolló una paciencia infinita para ello. «Muchacho», dijo él, con una gentileza que era más amenaza que cualquier grito. «Yo tengo 68 años. Crié a esta hija solo. La conozco desde que no era nada». Hizo una pausa. «Y yo sé que ella está aquí». El silencio pesó entre nosotros. Marlene estaba a mi lado, no detrás de mí, a mi lado. Yo había notado cuando cambió de posición, un paso al frente y levemente a la izquierda, saliendo de detrás de mi hombro y quedando visible. Era un acto deliberado. No se estaba escondiendo. Tertuliano miró a su hija, y por un instante muy corto que casi no capté, pasó por su rostro algo que no era rabia ni era frialdad. Era otra cosa, más vieja y más complicada que cualquiera de las dos. Duró menos de un segundo. Después desapareció. «Marlene». La voz seguía calmada. «Vamos a casa». «No». Su voz fue firme. Firme de un modo que imaginé que le había costado mucho encontrar. «No voy a ir». La mandíbula de él se endureció 1 milímetro. «Vamos a platicar en la casa». «No hay nada que platicar», lo interrumpió ella. «Me amarraste a una cerca, con los ojos vendados, en el calor del mediodía». La voz no se quebró, pero vibró un poco en los bordes. No hay plática después de eso. La mirada de Tertuliano salió de ella y volvió a mí. Despacio, calculada. «Usted se está metiendo en un asunto de familia», dijo él, sin cambiar el tono. «Un asunto de familia no incluye cuerdas ni vendas», respondí. Se me quedó mirando por un momento, y entonces hizo algo que yo no esperaba. Asintió, un gesto lento, casi imperceptible, como quien registra una información para usarla después. «Está bien», dijo. «¿Tiene la señora dónde quedarse esta noche?» La pregunta fue para Marlene, pero con los ojos clavados en mí. «Ya está decidido», dije yo. Se quedó inmóvil por unos 5 segundos más. Luego dio media vuelta y caminó de regreso a la Hilux con la misma calma con la que había llegado. La puerta cerró sin azotarse. El motor arrancó y la troca desapareció por el camino de vuelta, dejando una nube de tierra disolviéndose en el calor de la tarde. Marlene tenía las manos apretadas a los costados del cuerpo, las rodillas ligeramente dobladas, respirando corto. «¿Estás bien?», pregunté. Pasó un rato antes de que respondiera. No vino a buscarme. Su voz era distinta ahora, tensa. Vino a mirar. Me volví hacia ella. «¿Qué quieres decir?». Me miró con esos ojos oscuros que ahora tenían algo que yo reconocía. El mismo reconocimiento que sentí la noche anterior cuando la sombra se esfumó en el monte. «Cuando acepta las cosas así», dijo despacio, sin gritar, sin amenazar, es porque ya tomó una decisión. Miré hacia el camino vacío. El polvo se había asentado.
El monte estaba inquieto. El sol casi tocaba el horizonte. Y en algún lugar de esa brecha, en una Hilux vieja con la carrocería golpeada, un hombre de 68 años estaba calculando, planeando, decidiendo cuándo y cómo. Y yo sabía, con la claridad fría de quien ha vivido lo suficiente para conocer estas situaciones, que la peor parte aún no llegaba. Apenas venía en camino. El ruido que la noche esconde. Esa noche no encendí ninguna luz. No fue una decisión pensada. Fue instinto. El mismo instinto que hace que el animal del monte se pegue al suelo cuando siente al depredador en el aire. Una luz encendida de noche en una casa aislada es una invitación. Es un mapa. Es el otro bando sabiendo exactamente dónde estás y qué estás haciendo. Hice la cena con el fuego bajo del fogón, que daba claridad suficiente para la cocina, pero no se escapaba mucho por la ventana. Marlene se quedó sentada a la mesa, sin quejarse de la oscuridad, con esa adaptación silenciosa de quien creció en un ambiente donde quejarse no servía de nada. Comimos temprano, frijoles otra vez, con tortillas y un pedazo de queso de rancho que tenía guardado desde la semana pasada. Simple, suficiente. Cuando terminó, se quedó con las manos rodeando el jarrito de peltre, mirando las brasas bajas. «Va a mandar a los peones esta noche», dijo sin preámbulos. No era una pregunta, era una conclusión. «¿Por qué de noche?», pregunté, aunque ya me lo imaginaba. «Porque de noche no hay testigos», pasó el pulgar por el borde del jarrito. «Y porque sabe que los estaremos esperando de día». Hizo una pausa. «Don Tertuliano nunca hace lo obvio». «¿A qué vendrían?», ella me miró. «A asustar primero». Su voz era tranquila, sin dramatismo, como quien describe el clima. «Romper algo, soltar al ganado tal vez, mostrar que pueden entrar cuando quieran». Otra pausa. «Si eso no funciona, la próxima vez será peor». Me quedé mirando el fuego un momento. ¿Cuántas veces lo viste hacer eso con otras personas? Las suficientes para saber cómo termina. ¿Y cómo termina? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue con una sola palabra. «Mal». Después de la cena, organicé lo que tenía. No era un arsenal. Era lo que tiene un ranchero solitario, un rifle de aire que uso para espantar animales grandes que se acercan al gallinero, 2 machetes de trabajo, una linterna grande con pilas nuevas. Puse todo en la banca del porche, fuera de la vista del camino, pero a la mano. Marlene me vio haciendo eso y no dijo nada. Solo fue al cuarto y volvió con una de las estacas de madera dura que había sacado de una escoba vieja que estaba en el rincón. El palo era de encino, duro como un hueso. Lo puso al lado de mis cosas sin pedir permiso. La miré. «Aprendí desde niña», dijo con sencillez, «que esperar no resuelve nada». Asentí, no con palabras, con el silencio de quien está de acuerdo de verdad. La primera hora de la noche pasó sin novedad. Nos quedamos en el porche, yo en la banca de madera, ella sentada en los escalones, los dos en la oscuridad. El cielo se iba cerrando despacio, una nube fina cubriendo las estrellas, ese tipo de noche sin luna que hace que el monte se vuelva una pared de negrura a los 50 metros. El bayo estaba en el establo. Había dejado la puerta entreabierta a propósito. Si alguien llegaba por aquel lado, él avisaría antes que cualquier otra cosa. Los grillos cantaban. El viento pasaba abajo, trayendo el olor a hierba mojada del arroyo de abajo. Yo prestaba atención a todo al mismo tiempo, al ritmo de los grillos, al comportamiento del bayo, a los ruidos del monte al fondo. 43 años en el campo enseñan que la naturaleza tiene una cadencia, y cuando esa cadencia se rompe es porque algo cambió. ¿Siempre ha sido así?, preguntó Marlene de repente en voz baja. Así como, callado, una pausa, pero atento a todo. Lo pensé un momento. Mi padre me enseñó a escuchar antes de hablar.
Decía que el monte habla todo el tiempo, pero solo para quien aprendió a callar primero. Se quedó en silencio por un momento. Mi padre solo me enseñó a obedecer. No respondí. Había cosas que no necesitaban respuesta. Solo necesitaban a alguien que escuchara sin intentar arreglar nada. ¿Usted cree que él me ama?, preguntó con una voz que cargaba algo mucho más antiguo que esa noche. Me quedé mirando a la oscuridad. Era una pregunta difícil. El tipo de pregunta que uno quiere responder de una forma, pero sabe que la verdad es más complicada. Creo que él cree que ama, dije con cuidado. Pero creo que confundió el amor con la posesión hace tanto tiempo que ya no distingue la diferencia. Se quedó callada, por un largo rato. Mi madre decía una cosa, habló al fin, con la voz más baja todavía. Decía que hay gente que ama con la mano abierta y gente que ama con la mano cerrada. Hizo una pausa. Que ambos son amor. Pero solo uno deja que la otra persona respire. Me quedé mirando el monte oscuro y pensé en Claudia. Ella había sido un amor de mano abierta, del tipo que no apresa, no cobra, no condiciona, del tipo que se queda al lado porque quiere, no porque fue acorralado. Yo había tenido eso y lo había perdido, y conocía el peso de ambos lados de esta historia. Tu madre era sabia, dije. Lo era. La voz de Marlene se quebró un poco. A veces me da rabia que se haya ido tan pronto. Es normal. Usted le tiene rabia a Claudia, lo pensé. A veces, cuando el silencio pesa demasiado, hice una pausa. Pero se pasa. Asintió despacio en la oscuridad. Y volvimos a quedar en silencio. Pero era un silencio distinto a todos los otros que habíamos compartido hasta entonces. Tenía algo que era casi cómodo. Casi. Fue cerca de la medianoche cuando el vallo se quedó quieto de repente. No es que estuviera haciendo ruido antes. Estaba tranquilo, moviéndose de vez en cuando en el establo, el ruido normal de un caballo descansando. Pero cuando ese ruido paró de golpe, paró de la forma equivocada. Paró como quien se queda petrificado. Me levanté de la banca sin hacer ruido. Marlene sintió el movimiento y se levantó también. Hice una señal con la mano en la oscuridad, «Quédate aquí», y bajé los escalones del porche con pasos lentos, poniendo el pie con cuidado para no hacer ruido en la tierra seca. Fui hasta el lateral de la casa. Me pegué a la pared y miré hacia el establo. En la oscuridad total, tardé unos 3 segundos en distinguir algo. Pero entonces lo vi. Una sombra, no, 2, moviéndose despacio hacia el establo, viniendo por el lado del potrero, no por el camino. Habían entrado por el campo, probablemente cortando o saltando la cerca de alambre en el punto más oscuro. Sabían lo que hacían. Venían con intención. Regresé al porche rápido, tomé la linterna. No la encendí. Agarré también el machete que estaba al lado, no como arma, sino como presencia, como argumento. Marlene estaba de pie en los escalones con la estaca en la mano, con el ojo alerta en lo oscuro. 2, susurré. Por el potrero lateral. Ella asintió. Van al establo, susurró de vuelta. Para soltar al caballo o para lastimarlo. Sentí la rabia subir caliente por mi pecho. El vallo, 16 años conmigo, el compañero más fiel que tenía, lo único que aún me ligaba a algunas de las noches más difíciles de mi vida. No se iban a acercar a él, no mientras yo pudiera hacer algo. Bajé por el otro lado del porche saliendo por la sombra del mango, rodeando la casa por el lado opuesto al que ellos venían. Si iba directo, me oirían. Por el lado, llegaría a la orilla del establo antes de que se dieran cuenta. El corazón me latía acelerado, no de miedo, sino de enfoque. Hay una diferencia que el cuerpo conoce, aunque la cabeza no siempre pueda nombrarla. El miedo paraliza, el enfoque concentra. Yo estaba concentrado. Llegué a la esquina del establo y me detuve. Respiré hondo una vez por la nariz.
Las sombras estaban a unos 12 metros, acercándose despacio a la puerta entreabierta. Uno de ellos traía algo en la mano. No alcancé a ver qué era en la oscuridad. El otro iba un poco atrás, vigilando. El bayo bufó dentro del establo. Un bufido corto, tenso. Encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad y los pescó de lleno. Los dos se quedaron helados. Eran Baldesi y el camelo, los mismos peones de antes, pero ahora sin la postura relajada de quien viene a preguntar. Ahora tenían el aire de quien fue enviado a hacer algo que preferiría no tener que explicar de día. Baldesi tenía una soga en la mano. El camelo tenía un machete. «Propiedad privada», dije con voz firme y baja. «Están invadiendo terreno ajeno». Ninguno dijo nada por un segundo. Después Baldesi, el de la cicatriz, el más robusto, habló con la voz de quien intenta decidir al momento qué hacer. «Nosotros solo venimos a... Sé a qué vinieron», interrumpí. «Estoy viendo lo que traen en la mano». Silencio. El camelo miró a Baldesi. Baldesi me miró a mí. El patrón mandó... «Su patrón no tiene autoridad aquí adentro», dije. «Y lo que traen cargando no es herramienta de trabajo a estas horas de la noche». La tensión estaba estirada como alambre nuevo. Sabía que si decidían avanzar, eran 2 contra 1, y yo estaba en desventaja de tamaño. No era una situación cómoda, pero hay algo que la vida en el campo enseña. No siempre gana el más grande. Gana el más convencido. Y en ese momento, el más convencido era yo. «Váyanse», dije, «ahora. Y díganle a don Tertuliano que la próxima vez que alguien entre aquí sin invitación, no habrá plática. Habrá una denuncia en el Ministerio Público de Matehuala, con todo registrado, y tengo 2 vecinos que firman como testigos sin que tenga que pedírselo 2 veces». Era un farol a medias, pero un farol dicho con convicción, en el momento justo. Tiene el mismo peso que la verdad. Baldesi se me quedó viendo un largo rato. Entonces tiró la soga al suelo. Se dio la vuelta. El camelo lo siguió. Se perdieron en la oscuridad del potrero de la misma forma que habían llegado. Sin prisa, sin correr, con esa calma de quien no reconoce la derrota, sino solo una demora. Me quedé quieto con la linterna encendida hasta que el ruido de sus pasos desapareció por completo. Luego la apagué. Me quedé a oscuras un momento, dejando que los ojos se adaptaran de nuevo, dejando que el corazón bajara el ritmo. Detrás de mí oí pasos en la hierba. Marlene apareció en el borde del círculo de oscuridad, con la estaca todavía en la mano, mirándome. «Se fueron», dije. Ella respiró profundo. «¿Por cuánto tiempo?» Miré hacia el monte oscuro, el suficiente para que él piense en su siguiente paso. Se quedó en silencio y entonces dijo, con una voz que cargaba el peso de una decisión: «Me tengo que ir, Néstor». Me volví hacia ella. «¿Qué? Mientras esté aquí», continuó, con los ojos directos incluso en la penumbra, «usted está en peligro. Su rancho está en peligro». Hizo una pausa. «No puedo dejar que él destruya lo que usted tiene por mi culpa». «No es por tu culpa», dije. «Es por lo que es justo. Eso no paga el arreglo de una cerca, no paga el ganado muerto, no paga...» «Marlene», interrumpí con calma, «¿ya intentaste irte a algún lado sola?» Se quedó callada. «¿Tienes dinero? ¿Tienes transporte? ¿Tienes a alguien a quien él no alcance con una llamada?» Hice una pausa. «Porque tal como estás ahora, sola en la brecha a las 3 de la mañana en el norte del estado, no vas a llegar a ningún lado antes de que te encuentre alguien que trabaje para él». El silencio que siguió fue largo. Ella miró al suelo. Después me miró a mí. «Entonces, ¿qué hacemos?» Me quedé callado un momento, mirando el monte oscuro. Tenía una idea formándose desde que don Tertuliano se había ido esa tarde con aquel gesto calmado y calculado. Una idea que no me gustaba, pero que empezaba a parecer la única que funcionaba.
No se trataba de huir, no se trataba de esconderse, se trataba de hacer aquello que don Tertuliano jamás esperaría, porque él estaba acostumbrado a que todo el mundo retrocediera, a que todo el mundo cediera, a que todo el mundo eventualmente se pusiera del lado más seguro. «Mañana temprano», dije, «vamos a ir a buscarlo». Marlene abrió mucho los ojos. «Usted está loco». «Tal vez», hice una pausa, «pero un hombre que actúa en lo oscuro, que manda peones de madrugada, que le pone una soga a su propia hija, ese hombre está acostumbrado a que el mundo funcione por miedo». La miré. «Y lo único que descoloca a quien vive del miedo de los demás es alguien que no le tiene miedo». Se me quedó viendo un largo rato, con esos ojos oscuros que habían visto cosas que no debían haber visto y cargaban con eso desde hacía demasiado tiempo. ¿Y si sale mal? Puede salir mal, no mentí. Pero quedarnos aquí esperando a que él elija cuándo y cómo atraparnos, eso también puede salir mal, solo que sin que nosotros hayamos elegido nada. Se quedó en silencio. El viento pasó bajo entre la hierba. A lo lejos, un cenzontle cantó una vez. Ese canto nocturno raro que la gente del pueblo llama de mal agüero, pero que yo siempre he pensado que es solo el pájaro diciendo que está despierto y prestando atención. «Está bien», dijo Marlene al fin. «Solo eso. Está bien». Pero dicho de esa forma, firme, decidida, con la barbilla en alto y los hombros rectos, sonó menos como una aceptación y más como la voz de una persona que estaba, después de mucho tiempo, tomando una decisión por cuenta propia. Regresamos a la casa en silencio, y esa noche, por primera vez desde que ella había llegado, me acosté en la cama. No dormí, pero me acosté. Y me quedé mirando el techo oscuro, planeando lo que le diría a un hombre de 68 años que nunca había escuchado un no de alguien que se mantuviera en pie después de hablar. Cara a cara con el campo, desperté antes que el gallo, no de sobresalto, sino de conciencia, ese despertar lento y completo de quien no durmió de verdad, sino que se quedó en un estado intermedio donde el cuerpo descansa, pero la cabeza sigue trabajando. Me quedé acostado unos 2 minutos mirando el techo, escuchando la casa, el viento en las tejas, el gallo allá afuera todavía quieto, el silencio de la madrugada que empezaba a convertirse en el silencio diferente del amanecer. Me levanté, fui hasta la ventana del cuarto y miré hacia el potrero. Todavía estaba oscuro, mas con esa claridad azulada en el horizonte que aparece unos 40 minutos antes de que salga el sol, cuando el cielo aún no se decide si va a ser día o seguirá siendo noche. El potrero estaba vacío, la cerca del lado del establo intacta. El vallo se movió allá adentro cuando escuchó mis pasos. Un movimiento tranquilo, de caballo que durmió bien. Buena señal. Fui a la cocina, prendí el fogón, puse la cafetera. Cuando el café se estaba colando, oí que se abría la puerta del cuarto de enfrente. Marlene apareció en la entrada de la cocina con el pelo suelto, los ojos todavía pesados por un sueño que probablemente no había sido tranquilo, pero estaba de pie. Estaba entera y tenía en los ojos esa expresión de quien tomó una decisión durante la noche y se despertó firme con ella. No dijo buenos días, solo fue hasta la silla y se sentó. Le serví el café. Ella tomó el primer trago en silencio. Después, ¿todavía quieres ir? Quiero. Entonces voy contigo. Lo sé. Ella me miró. Ya sabías que iba a decir eso. Sabía que ibas a querer. Hice una pausa. Solo no sabía si te iba a dejar. ¿Por qué dejaría que fuera diferente? Porque es peligroso. Todo lo que he hecho en los últimos 2 días ha sido peligroso. Ella puso el jarro en la mesa con una firmeza tranquila. Al menos esta vez yo elijo el peligro. No respondí. No hacía falta. Salimos cuando el sol estaba a un palmo del horizonte. Yo montado en el vallo,
Marlene atrás de mí en el anca, de la misma forma que habíamos venido 2 días antes, pero con un peso completamente diferente. Aquella vez ella estaba agotada, con miedo, huyendo de algo. Ahora estaba despierta, tensa con esa tensión productiva, yendo hacia algo. La hacienda de don Tertuliano quedaba al este, como ella había dicho. Tomamos el camino principal hasta la bifurcación del arroyo seco. Luego giramos en una vereda de tierra batida que subía entre 2 zonas de monte cerrado. Marlene me iba indicando el camino con la mano en mi hombro. Un toque leve para girar a la izquierda, 2 para seguir de frente. Como si ya hubiera recorrido aquel camino tantas veces que el cuerpo lo sabía antes que la cabeza. Probablemente lo había recorrido. Probablemente lo había recorrido otras veces así, con la cabeza baja, obedeciendo, volviendo a una vida que no había elegido. Esta vez iba a ser diferente. La mañana estaba fresca todavía, con el sereno de la madrugada aún en las hojas de los huizaches, el aire oliendo a tierra mojada y al humo distante de alguien que había prendido el fogón temprano. El bayo caminaba con ritmo firme, las patas levantando un polvo fino en la brecha seca. Yo iba prestando atención a todo alrededor, a los pájaros, los sonidos, la forma en que la maleza se movía a ambos lados. No quería sorpresas antes de llegar. «¿Cómo es la entrada de su rancho?», pregunté. «Tiene un portón de fierro, grande, con el nombre escrito». Una pausa. «¿Siempre hay alguien en el portón por la mañana?». «¿Los peones de ayer?». «Probablemente Chente. El camello se queda más cerca de la casa. Y Tertuliano, ¿dónde suele estar temprano? En el portal, desayuna ahí, lee el calendario de Galván, se queda mirando al potrero». La voz tenía una melancolía específica, la melancolía de quien describe una rutina familiar con la distancia de quien ya no forma parte de ella. Todos los días de su vida, desde que tengo memoria, me quedé en silencio procesando aquello. Un hombre de hábitos, de rituales, de rutina inmutable. Ese tipo de hombres tiene una relación específica con la sorpresa. No es que no puedan lidiar con ella, es que la detestan profundamente, porque la sorpresa es lo único que no se controla con planeación. Y era exactamente eso lo que yo pretendía ser. El portón de fierro apareció después de una curva larga. Era como Marlene lo había descrito. Grande, negro, con el apellido Braga en letras de fierro soldado en la barra del medio. Bien cuidado. El tipo de portón que dice, antes que cualquier otra cosa, que el dueño no tiene duda de que todo eso es suyo. Chente estaba sentado en un banquito de madera del lado de afuera. Cuando nos vio llegar, se levantó despacio, sus ojos pasando de mí a Marlene y volviendo a mí con esa expresión de quien no sabe bien qué hacer con lo que está viendo. Frené al bayo a unos 10 metros del portón. «Buenos días», dije. «Vengo a hablar con don Tertuliano Braga». Chente se me quedó mirando. «No está esperando visitas». «Lo sé». Hice una pausa. «Ve a avisarle de todos modos». El peón miró a Marlene otra vez. Ella no desvió la mirada. Él se quedó en silencio por un momento, luego dio media vuelta y fue caminando hacia la casa sin prisa, pero también sin demorarse. El tipo de paso de quien fue evaluó la situación y decidió que era mejor que el patrón lo supiera pronto. Nos quedamos esperando. El sol subía rápido. El calor empezaba a sustituir la frescura de la mañana. Una garza blanca cruzó el cielo justo arriba de nosotros, volando lenta hacia algún jagüey que debía haber en alguna parte de la hacienda. El bayo se quedó quieto, paciente, con las orejas relajadas, señal de que no había amenaza inmediata en el ambiente. Marlene estaba inmóvil detrás de mí. Podía sentir la tensión en la forma en que apoyaba las manos en mi cintura. No de miedo, sino de preparación. Después de unos 5 minutos, Chente volvió. Abrió el portón sin decir nada. Pasamos.
El casco de la hacienda de Tertuliano era todo lo que la mía no era. Grande, pintada de un amarillo reciente, con teja roja y un portal con barandales de fierro forjado. Jardín al frente. No el jardín descuidado que aparece por accidente, sino el jardín mantenido con intención, con flores plantadas en hileras, pasto podado, piedras blancas delimitando los arriates. El tipo de propiedad que dice todo el tiempo que el dueño tiene recursos y quiere que todo el mundo lo sepa. Tertuliano estaba en el portal, de pie. Ya le habían avisado, así que no estaba sentado como de costumbre. Estaba de pie en la orilla del portal, con los brazos cruzados, observándonos llegar con esa calma inalterable que yo ya había visto la víspera. Me bajé del vallo. Ayudé a Marlene a bajar. Amarré al vallo en el poste cerca del jardín y fui caminando hacia el portal con Marlene a mi lado. Nos detuvimos a unos 3 metros de las escaleras. Por un momento, nadie habló. Tertuliano miró a su hija primero. Una mirada larga, de esas que no tienen calor pero sí peso. Después me miró a mí. «Tienes valor», dijo él. «Te reconozco eso. No vine por cumplidos», dije. «Vine a hablar». «Hablar», repitió la palabra como si estuviera evaluando su sabor. «Está bien, sube. Aquí está bien, una pausa mínima. Aquí, entonces». Bajó los 2 escalones del portal y quedó a nuestra altura. Ese gesto calculado de quien sabe que bajar al nivel del otro a veces da más autoridad que quedarse arriba. «Habla», dijo. Respiré hondo por la nariz. Su hija es adulta. Tiene derecho a elegir con quién se casa y dónde vive. Pausa. Lo que usted le hizo antes de ayer no fue una corrección, fue un crimen. Y ambos lo sabemos. Su mandíbula no se movió. Asunto de familia. Ya no lo es. Interrumpí. Se volvió asunto mío cuando la encontré amarrada en mi camino, con los ojos vendados, bajo el sol del mediodía. Hice una pausa. Y se volvió asunto de la ley cuando sus peones invadieron mi propiedad de madrugada con sogas y machetes. Silencio. El camello había aparecido por un lado de la casa en algún momento. Estaba parado recargado en la pared, con los brazos cruzados, observando. Chente estaba detrás de nosotros, cerca del portón. Me había fijado en los dos. Tertuliano me miró por un momento con esa expresión de análisis calmado. «¿Qué es lo que quieres, exactamente?» «Quiero que reconozca que ella tiene el derecho de irse. Es mi hija, y es adulta». Mantuve la voz baja y firme. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Se me quedó viendo. Después miró a Marlene. Y fue ahí donde pasó algo que yo no esperaba. No del todo. Su rostro, aquel rostro duro, controlado sin concesiones, pasó por un cambio pequeño y rápido. Una fractura minúscula en la superficie, como cuando una piedra que parece sólida tiene una línea de debilidad por dentro que uno solo descubre cuando golpea en el lugar exacto. Miró a su hija con unos ojos que tenían dentro algo mucho más antiguo y mucho más complicado que la rabia. Tenían pérdida. «Marlene», dijo él, con una voz levemente diferente a la de antes. Ya no era la voz del hombre acostumbrado a mandar, una voz más vieja que aquella. «Sabes que yo solo quiero lo mejor para ti». «Tú quieres lo mejor para ti», respondió ella, con una calma que le costó mucho alcanzar. «Siempre has sido diferente». Él se quedó mirándola. Y en el silencio que siguió, entendí algo sobre aquel hombre que no había entendido antes. No era solo crueldad. Era un hombre que había perdido a la mujer que amaba. Se había quedado con una hija que era el retrato vivo de esa mujer. Y durante años había intentado controlar a esa hija porque controlar era lo único que le impedía sentir cuánto había perdido. No era una excusa. No cambiaba lo que había hecho, pero era la verdad. Y la verdad, aunque no absuelva, a veces explica. «Ella no se va a casar con un hombre que no quiere», dije yo, rompiendo el silencio con cuidado.
Y no va a volver a una casa donde tiene miedo. Hice una pausa. Pero usted todavía tiene una hija, don Tertuliano. Aún está a tiempo de ser el padre que ella necesitó y no tuvo. Solo que ese camino no pasa por sogas ni por tratos hechos a sus espaldas. El viejo se me quedó viendo por un largo momento. El campo alrededor estaba quieto. El camello no se movió. Chente no se movió. El bayo resopló una vez, allá en el poste, ese resoplido suave de quien espera pacientemente. Tertuliano miró al suelo por un segundo, después levantó los ojos, y me preparé para cualquier cosa, para la rabia, para la amenaza, para la orden de que los peones avanzaran. Pero no fue eso lo que vino. «El casamiento no se hace», dijo él, al fin, con voz baja, pesada. «Deshago el trato». Marlene se quedó inmóvil a mi lado. «Y ella», continuó él sin mirar a su hija, «puede quedarse donde quiera». El silencio después de aquello tuvo una textura diferente a todos los silencios de esa mañana. No era silencio de tensión, era el silencio de algo que finalmente descansa. Marlene se quedó mirando a su padre por un momento con una expresión que yo no podía leer completamente. Había alivio, había dolor viejo, había esa mezcla imposible de sentimientos que solo existe entre padres e hijos que se han lastimado demasiado profundo y no saben si todavía tienen forma de volver. «¿Por qué?», preguntó ella con la voz baja. Tertuliano tardó en responder. «Porque tienes los ojos de tu madre», dijo él por fin, «y yo ya la hice llorar demasiadas veces cuando todavía estaba aquí». Aquello cayó en el silencio de la mañana como una piedra en el agua. Nadie habló por un tiempo. El sol estaba alto ahora, calentándonos la espalda. Una huilota cantó en el monte del lado derecho. Ese canto corto y melancólico que el campo conoce bien. Tertuliano dio media vuelta y subió los escalones del portal de regreso. En la puerta se detuvo. No se volteó. «Marlene», dijo, de espaldas a nosotros. Ella esperó. «A tu madre le habrían gustado esos frijoles que hiciste en la casa de ese hombre». Y entró. La puerta se cerró. El camello desapareció por el costado. Chente volvió al portón y lo abrió sin mirarnos. Tomé las riendas del bayo. Marlene estaba parada, mirando hacia la puerta cerrada, con una expresión que no era felicidad, pero era algo que se parecía al comienzo de la posibilidad de ella. «¿Nos vamos?», pregunté bajo. Se quedó un segundo más mirando la puerta. Después se volvió. «Vámonos». Nos subimos al bayo y volvimos por el camino de la mañana en silencio. El buen silencio, el silencio que no pesa, el silencio de dos lados que dijeron todo lo que hacía falta y ahora solo necesitan dejar que el viento se lleve el resto. Pero yo sabía, con esa claridad quieta que el campo a veces concede, que aquello no era el fin. Era el fin de una parte y el comienzo de otra que todavía no tenía nombre. Lo que queda después de la tormenta, la vuelta fue diferente a la ida. A la ida el aire estaba tenso, esa tensión que uno siente en la mandíbula, en los hombros, en la forma en que los ojos van barriendo el lugar sin descanso. A la vuelta, la tensión se había ido, pero no había dejado ligereza en su lugar. Había dejado esa especie de cansancio profundo que solo aparece después de que el peligro pasa, cuando el cuerpo finalmente se da cuenta de que puede bajar la guardia y cobra de golpe todo lo que aguantó. Marlene no dijo nada en los primeros kilómetros. Se quedó con las manos levemente apoyadas en mi cintura, el rostro de lado, mirando el paisaje pasar. Yo la dejé. Sabía que estaba procesando algo que no iba a caber en palabras tan pronto, y que forzar la plática antes de tiempo sería como intentar abrir una puerta que todavía se está decidiendo si se va a abrir. El bayo caminaba despacio, no porque yo se lo hubiera pedido. Él simplemente lo sabía. Un caballo viejo tiene una sabiduría específica sobre el ritmo que el momento pide. Cuando hace falta prisa, lo siente.
Cuando hace falta calma, también lo siente. En aquel camino de vuelta con el sol subiendo y el monte quieto a ambos lados y dos humanos encima de él, cargando el peso de una mañana densa, eligió el paso más suave que tenía. Buen animal. Fue cuando pasamos por el arroyo seco que Marlene habló. Él nunca había dicho eso antes. No necesité preguntar qué. Sabía que era sobre su madre. Sobre los ojos, dije. Sobre cualquier cosa. Su voz estaba quieta, sin aristas, ese tipo de voz que aparece cuando hablamos de una herida que aún no cicatriza, pero ya dejó de sangrar. Él nunca me habló de mi madre. Nunca. Era como si ella no hubiera existido dentro de la casa. Las fotos desaparecieron después de que murió. Su nombre no se mencionaba. Una pausa pequeña. Crecí pensando que él no la extrañaba, que para él había sido fácil. Y ahora se quedó en silencio por un momento. Ahora creo que fue al revés. Que le dolió tanto que no pudo ni mirar lo que quedó. Dejé aquello en el aire donde estaba. Algunas conclusiones necesitan espacio para respirar antes de que uno intente comentarlas. No cambia lo que hizo, continuó ella con la misma voz tranquila. No lo cambia, asentí, pero cambia algo. Hizo una pausa. No sé todavía qué, pero cambia. El vallo bajó una pequeña pendiente, las patas encontrando el suelo firme allá abajo, y la hacienda apareció en el horizonte. El techo viejo, el árbol de mango, el portal con los dos bancos de madera que nunca había podido quitar de ahí. Mi casa, pequeña, cansada, descarapelada de las esquinas, pero mía. Y en ese momento, llegando a ella después de la mañana que habíamos tenido, me pareció más bonita de lo que me había parecido en mucho tiempo. Me bajé del vallo frente al establo. Ayudé a Marlene a bajar, pero esta vez necesitó menos ayuda. Las muñecas todavía estaban marcadas, todavía le dolían, lo sabía, pero su cuerpo estaba más entero que en los últimos 2 días. Había recuperado algo que no era solo físico. Cuidé al vallo en silencio. Don Avelino no se quedó esperando. Metió la reversa y se fue con esa manera suya de no darle más importancia a un gesto de la que ya tenía. Fui hasta el porche. Me senté en mi banco. Abrí el papel con cuidado. La letra era firme, ligeramente inclinada hacia la derecha, con ese estilo de quien aprendió a escribir con pocos recursos, pero aprendió de verdad. Decía: llegué bien. La tía Conchita estaba aquí. Ella lloró. Yo también lloré. Guadalajara es demasiado grande. Todavía me estoy ubicando. Conseguí trabajo en una panadería cerca de la casa. Los frijoles de acá no tienen el mismo sabor, pero estoy practicando. Gracias por no haberte ido. M. Lo leí 2 veces. Lo doblé con el mismo cuidado con el que había sido doblado originalmente. Lo guardé en el bolsillo. Me quedé mirando al horizonte por un rato. El campo dorado del fin de tarde, el cielo empezando a ponerse naranja en las orillas, el viento pasando bajo y levantando el polvo fino del camino. El alazán estaba en el potrero, pastando despacio con ese ritmo eterno que tenía. Los pájaros cantaban. Y el campo se quedaba ahí, inmenso y quieto y lleno de cosas que no necesitan explicación, de la manera en que el campo siempre se queda. Pensé muchas veces, en los meses que siguieron, en aquel fin de tarde, en que el alazán había dudado en el camino. En aquel momento en que yo había levantado los ojos del polvo y visto algo en la cerca que primero pensé que era un trapo. Pensé en cuántas veces la vida se decide en esos momentos mínimos, en la vacilación de un caballo viejo, en la forma en que la luz del atardecer golpea un objeto desde un ángulo específico, en un hombre que estaba pensando en la mujer que perdió y que por eso tenía la cabeza un poco más abierta de lo que solía estar. No sé si fue el destino. No soy hombre de grandes certezas sobre esas cosas, pero sé que aquella cerca estaba en mi camino, que yo estaba en aquel camino, que el alazán se detuvo y que yo me bajé.
Hay una cosa que el campo enseña que la ciudad nunca logra enseñar bien, que el silencio no es ausencia de algo, es la presencia de algo que no cabe en el ruido. Yo aprendí eso de mi padre, que lo aprendió del suyo, que probablemente lo aprendió de alguien todavía más viejo, en una tarde igual a aquella, en un camino de tierra igual a aquel, con el mismo horizonte inmenso y el mismo cielo que no tiene techo. Y aprendí también, aprendí tarde, me costó caro, pero aprendí que estar solo y la soledad son cosas diferentes. La soledad es cuando estás solo y no querrías estarlo. Estar a solas contigo es cuando estás solo y encontraste paz en ello. Durante 3 años después de Claudia, yo había vivido en la soledad pensando que era paz. Marlene, sin saberlo, sin quererlo, sin haber hecho nada para eso, más que existir en aquella cerca en un fin de tarde, Marlene me había mostrado la diferencia. No porque ella hubiera llenado el espacio vacío, sino porque ella me había recordado que yo todavía era capaz de que algo me importara. Y a veces es eso lo que uno necesita. No a alguien que se quede, sino a alguien que pase y deje la luz encendida. Aquella noche, después de guardar el papel en el bolsillo, hice algo que no hacía desde hacía tiempo. Fui hasta el cuarto, abrí el cajón de la cómoda que no abría desde que Claudia se había ido, y saqué de allá una foto. Era vieja, ya un poco descolorida en las orillas, nosotros dos, en una feria en Lagos de Moreno, años y años atrás, antes de que su cabello se volviera gris, antes de que mi espalda empezara a doler en el invierno. Ella se estaba riendo de algo que yo había dicho, ya no recuerdo qué, y yo la estaba mirando con esa cara de quien todavía no sabe que es feliz, pero lo es. Me quedé mirando la foto por un tiempo. Después fui a la sala. Encontré un clavo en la pared que había estado vacío por años. Colgué la foto, di un paso atrás y miré. Ella se quedó ahí mismo, en la pared de la sala, con la luz tenue del quinqué dándole de lado, su sonrisa permanente en el papel desgastado. «Te extraño», dije en voz alta, para nadie, pero también para ella principalmente, y apagué el quinqué, y me fui a dormir. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí de verdad. El campo no resuelve nada. No cura un corazón roto, no deshace un trato injusto, no borra los años que una persona pasó doblegándose cuando debería haber estado creciendo, no devuelve a quien se fue, no calienta una cama vacía, no llena el silencio que pesa, pero hace una cosa que aprendí a valorar más que cualquier otra. Pone a la persona correcta en el camino correcto en el momento correcto y deja el resto por cuenta de quien tiene el valor de bajarse del caballo